aleta mordible o también conocida como técnica interproximal. Este es otro tipo de técnica con la cual nosotros vamos a tomar radiografías y estas nos van a auxiliar para examinar las superficies interproximales de los dientes, es decir, las superficies adyacentes de los dientes, para poder identificar en estas radiografías caries interproximales o también poder analizar o examinar el nivel de la cresta ósea de los dientes. En este tipo de técnica, la película se coloca en la boca paralela a las coronas de los dientes superiores e inferiores. La película la vamos a estabilizar utilizando un soporte que va a morder el paciente y el haz de rayos X se va a dirigir a las áreas de contacto de los dientes con una angulación vertical de 10 grados positivos. Vamos a conocer cuáles son estas aletas que vamos a utilizar. Invariablemente en las dos técnicas, ya sea la técnica de paralelismo o la técnica de bisectriz, deben acompañar a estas series 4 radiografías de aleta mordible de piezas posteriores, tomándolas en premolares y molares. En la técnica de paralelismo vamos a auxiliarnos con este aditamento codificado en rojo, en la cual nosotros vamos a colocar aquí la radiografía y al momento de introducirla en la boca del paciente, este va a morder en esta aleta. En la técnica de bisectriz vamos a utilizar este tipo de lengüetas que se adhieren a la película radiográfica y el paciente muerde estas pequeñas aletas. Este es un ejemplo, estas son adhesivas. Este es otro ejemplo, es un pequeño cartoncillo que también vamos a deslizar ahí la radiografía. Y tenemos estas otras, aunque no hay muchas, los depósitos no lo manejan mucho, pero pues igual, cubrimos la radiografía y el paciente muerde en esta parte de aquí. Entonces, estos son los soportes o lengüetas para tomar las radiografías con técnica de aleta mordible. Cuando nosotros introducimos esta radiografía, si tomamos en cuenta la colocación de la aleta es en la parte media de la radiografía, fíjense cómo al momento de tomar esta radiografía vamos a poder observar en la misma película las coronas de los dientes superiores e inferiores en la misma radiografía. La angulación de 10 grados es la pequeña inclinación que le vamos a dar al cono o dispositivo posicionador para compensar este ligero doblez que se ocasiona en la película debido al paladar del paciente. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se muerde la lengüeta. Esto es técnica de aleta mordible para cuando utilizamos la técnica de bisectriz. Entonces, es muy importante que cuando tomemos esta radiografía, nuestro plano oclusal del maxilar quede paralelo al piso. Es decir, el paciente debe quedar derechito viendo hacia enfrente. Y aquí tenemos esta pequeña inclinación o angulación de 10 grados positivos para que nosotros podamos tomar estas radiografías de aleta mordible. Y bueno, aquí es muy importante cuando utilizamos este tipo de técnica, lo más importante es que el haz de rayos X pase a través de los espacios interproximales para poder examinar pues estos espacios y poder identificar algunas patologías como caries interproximales que pueda tener el paciente. Entonces, la angulación horizontal la vamos a colocar centrando nuestra radiografía, siguiendo la curvatura que nos marca la mandíbula o los maxilares y dirigir el rayo a través de estos espacios interproximales. Y con esta foto vamos a darnos cuenta de que la angulación en la cual nosotros vamos a dirigir el cono en premolares y molares es completamente diferente. ¿Ok? Entonces, si vamos a trabajar premolares, pues hay que seguir la curvatura de la mandíbula o del maxilar y dirigir el rayo hacia los espacios interproximales. ¿Ok?
Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de las angulaciones, ¿verdad? Si nosotros tenemos una angulación vertical correcta, colocando una angulación de 10 grados positivos, como ya lo comenté anteriormente, esto es para compensar el ligero doblez de la porción superior de la película y la leve inclinación de los dientes superiores. Esto pues debido a la posición o profundidad del paladar. Angulación vertical incorrecta. Cuando nosotros colocamos nuestra angulación vertical en una angulación que no corresponde a los 10 grados positivos que se debe tomar este tipo de radiografía, bueno, pues entonces vamos a obtener una imagen distorsionada. Por ejemplo, si la angulación es negativa, es decir, que sea menos 10 grados, cuando nosotros procesemos nuestras radiografías, pues en ellas vamos a observar las superficies oclusales de los dientes superiores y también las regiones apicales de los dientes inferiores. Se van a ver más las piezas inferiores. Y las radiografías con una angulación vertical negativa, pues nos resultan unas radiografías diagnósticas, es decir, no son unas radiografías que nos puedan servir para hacer algún tipo de diagnóstico y un plan de tratamiento para nuestro paciente. Y bueno, pues ya vimos que el aditamento es en el cual cuando nosotros coloquemos la radiografía en esta parte con lo blanco dirigido hacia el anillo, porque hay que recordar que en la película radiográfica lo blanco siempre va a ir dirigido hacia los dientes. Una vez que ya tenemos bien colocada la radiografía, se introduce el aditamento en la boca del paciente y cuando nosotros vemos a través del anillo, debemos asegurarnos que el borde anterior de la radiografía, este es el borde anterior de la radiografía, quede a nivel del área o cara distal del incisivo lateral del maxilar. ¿Okay? De esa manera vamos a asegurarnos que nuestros premolares van a salir los 4 en una radiografía de aleta mordible y que no los vamos a cortar. Si nosotros dejamos ese borde anterior más posterior, como aquí en esta foto que se alcanza a observar, que está en el tercio medial o medio del canino, entonces vamos a tener una imagen acortada, lo cual quiere decir que nos va a cortar el área mesial de los premolares. Entonces, para nosotros, en este tipo de técnica, es indispensable que los espacios interproximales se vean estas pequeñas líneas radiolúcidas, es decir, estas pequeñas líneas oscuras, para poder examinar las áreas interproximales. ¿Ok? Entonces, siempre que vayamos a tomar premolares, borde anterior de la radiografía, en distal del incisivo lateral del mismo lado que se va a tomar la radiografía de premolares. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar una para premolares y otra para molares. En este ejemplo, tenemos aquí que no se pueden observar los espacios interproximales. ¿Okay? Aquí el paciente no tiene piezas posteriores, pero debido a lo largo que tiene esta aleta del XIP, es posible tomar este tipo de radiografías. Y bueno, aquí también ya lo platicamos en la secuencia de la toma de radiografías. Fíjense, aquí tenemos unos ejemplos de aletas mordibles. En este tipo de radiografía, por ejemplo, vemos los 4 premolares con sus espacios interproximales, lo vemos muy bien. Acá tenemos la aleta de molares, donde también se deben examinar pues los espacios interproximales. Muy importante, por ejemplo, aquí que tenemos el tercer molar impactado, mesializado, pues un poquito más posterior la radiografía para que se vea mejor este tercer molar. Aquí tenemos el otro ejemplo de premolares, aquí tenemos el otro ejemplo de molares y fíjense cómo tiene también un tercer molar impactado. Por lo tanto, es muy importante que esta radiografía se coloque un poco más posterior para poder ver un poco más de los molares, hablando de terceros molares. Y bueno, en la secuencia de la toma de radiografías, si recuerdan, ya tomamos 14 radiografías periapicales. En este tema estamos hablando de aleta mordible. Entonces, nuestra radiografía número 15 va a ser la radiografía de premolares del lado derecho del paciente.
¿Ok? Recordando siempre, borde anterior de la radiografía en distal del incisivo lateral superior. Nuestra segunda radiografía de aleta mordible, que va a ser nuestra radiografía número 16, correspondería a la radiografía de aleta mordible de molares, en el cual el borde anterior de la radiografía deberá quedar en distal del segundo premolar superior. ¿Ok? La radiografía número 17 corresponde a premolares del lado izquierdo del paciente. Entonces, el borde anterior de la radiografía en distal del lateral. Esto siempre es importante observarlo, jóvenes, a través del anillo del XIP, porque no es la misma perspectiva que nuestro ojo esté viendo por acá y el anillo está aquí. Entonces, siempre, siempre hay que ver a través del anillo que el borde anterior de la radiografía queda en distal del incisivo lateral. Esta sería nuestra radiografía número 17 y después de premolares vamos a tomar molares y sería nuestra radiografía número 18. ¿Okay? Con estas radiografías de aleta mordible, que son 4 las que vamos a tomar, nos daría un total de 18 radiografías en una serie radiográfica completa. Cada expediente clínico que se haga deberá contener una serie radiográfica completa, la cual deberá estar constituida por 18 radiografías, 14 radiografías periapicales y 4 radiografías de aleta mordible. Vamos a ver algunos ejemplos de aleta mordible. Aquí tenemos una de molares, en la cual se ven perfectamente los espacios interproximales. Aquí tenemos otra aleta mordible. Esta es una aleta mordible. Por ejemplo, esta anterior está tomada con XIP. Fíjense cómo se ve a detalle el aditamento. Esta otra radiografía, este es un paciente infantil, fíjense cómo se ven los dientes deciduos y debajo vienen los gérmenes dentarios de los premolares, está tomada con una lengüeta, esto es con técnica de bisectriz, en la cual se pueden observar perfectamente los espacios interproximales y poder identificar estas pequeñas áreas radiolúcidas a nivel del tercio medio o de las áreas de contacto, lo cual nos está indicando a nosotros pues que hay caries interproximales en estos molarcitos. También pues estas áreas radiolúcidas que también corresponden a caries que tiene el paciente. Tenemos áreas radiopacas, esto es un material de curación o una obturación de este molarcito. Acá tenemos otro ejemplo, esto también está tomado con lengüetas de papel o de cartoncito en técnica de bisectriz, en la cual nosotros podemos observar las radiografías de premolares y molares. Sin embargo, esta radiografía, fíjense cómo sale acortado el primer premolar inferior, ¿ok? A pesar de que se ven algunas áreas radiolúcidas interproximales, pues aquí tenemos un área en la cual pues no se ven separadas a detalle esta restauración que presentan estos premolares. Por lo tanto, si nosotros vamos a querer utilizar esta radiografía para premolares, pues aquí cortamos mesial del primer premolar inferior, por lo tanto, para premolares no nos es una radiografía diagnóstica, no nos sirve. Esta, si nosotros queremos ver molares, pues igual no se alcanzan a ver distal de los molares, por lo tanto, esta radiografía no es una radiografía que nos pueda servir para pues para nuestro expediente clínico, ¿no? Por lo tanto, esta es una radiografía que no nos sirve. Tenemos aquí otro ejemplo que igual, fíjense cómo en esta radiografía se ven más las piezas inferiores que las superiores. Por lo tanto, aquí hay error tanto en el posicionamiento de las radiografías, ¿verdad? Ya que no se ve mesial del primer premolar y también se ven más los dientes inferiores que los superiores. Por lo tanto, sí podemos observar las pequeñas patologías que tienen aquí en espacios interproximales. Sin embargo, la toma de esta radiografía pues no fue correcta, ¿verdad? Ya que no se pueden observar los espacios interproximales de los premolares completo o no se ven los molares completos.
Aquí tenemos otra radiografía de premolares. Fíjense donde sí se ven los espacios abiertos. Podemos ver claramente los 4 premolares y podemos identificar aquí algunas zonas radiolúcidas. Estas, por ejemplo, en distal del 45, mesial del 46, en las cuales vemos en las áreas de contacto áreas radiolúcidas. Podemos ver áreas radiopacas, lo cual nos indica a nosotros una línea radiopaca dentro del conducto pulpar, lo que nos indica tratamiento de conductos y algunas restauraciones. Esta pequeña, estos son los conductos pulpares, ¿ok? Y estas son las restauraciones, estas son las zonas radiolúcidas de las áreas de contacto. Y en esta pequeña parte que vemos nosotros aquí, una pequeña zona redondeada radiopaca, ligeramente radiopaca, esto nos indica cálculo dental, es decir, el paciente que en esta parte tiene sarro. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo sí podemos ver el nivel de la cresta ósea, tanto del maxilar como de la mandíbula, los espacios interproximales abiertos, podemos identificar estas pequeñas patologías o estas áreas radiolúcidas, ¿verdad? En los espacios interproximales. Esta es una buena radiografía, esta es una radiografía diagnóstica en la cual salen los 4 premolares, ¿verdad? Con una angulación vertical correcta también. Aquí tenemos otro ejemplo. En esta radiografía, pues se ven más los superiores que los inferiores, no se ve mesial del primer premolar. Si lo quisiéramos tomar como paramolares, pues tampoco se ven completos, ya que aquí vemos el tercer molar que está en oclusión y que no podemos examinarlo tampoco. Por lo tanto, esta radiografía, pues no es diagnóstica ni para premolares ni para molares. Sin embargo, en esta imagen podemos ver aquí una caries, ¿verdad? Bueno, no una caries, sino que la caries es la patología, pero podemos observar una zona radiolúcida en esta zona por debajo del tercio cervical de la corona aquí en distal, en el 25, ¿verdad? Entonces, hay algunas estructuras que sí se pueden identificar. En las cámaras pulpares, por ejemplo, vemos estas pequeñas, si ustedes lo pueden ver, pequeñas estructuras radiopacas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, esta cámara pulpar, pues está toda radiolúcida. Sin embargo, esta que se debería de observar radiolúcida, vemos estas pequeñas áreas radiopacas, lo cual nos puede indicar que pudiera haber ahí algunos pulpolitos, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver patologías y ahí vamos a hablar más ampliamente de cada una de las patologías más comunes. Aquí tenemos también otra radiografía de aleta mordible tomada con el XIP, en la cual podemos ver los 4 premolares perfectamente con sus espacios interproximales. Incluso aquí también se ven pequeñas áreas radiopacas en las áreas de contacto o por debajo de las áreas de contacto. Esto también nos está indicando que el paciente tiene cálculo dental. Acá tenemos otro ejemplo en el cual también está tomado con XIP, ¿verdad? Y esta radiografía corresponde a molares. Sin embargo, la angulación vertical no fue la correcta, ya que fíjense cómo se ven más porción de los molares inferiores que de los superiores. Entonces, aquí sí se alcanza a observar el nivel de la cresta ósea, pero en superiores no, quedó aquí en la pura orillita de la película. Por lo tanto, pues la pérdida ósea, pues va a poder ser examinada y evaluada en una radiografía periapical de los propios molares, pero aquí pues también podemos observar que tiene cálculo dental el paciente, estas pequeñas áreas radiopacas por debajo de las áreas de contacto, indica que el paciente ahí tiene sarrito o cálculo dental. Aquí tenemos otra radiografía de aleta de molares, también tomada con técnica de paralelismo, en la cual podemos observar los espacios interproximales, incluyendo el tercer molar superior y el inferior pues está impactado también aquí en una posición mesioangulada. Entonces, ya simplificando un poquito las técnicas tanto de paralelismo como las de aleta mordible, tenemos una serie radiográfica completa, como les comentaba anteriormente, que debe contener 18 radiografías. 14 de ellas son periapicales, por ejemplo, las 6 de anteriores, las 4 de superiores, estas son las periapicales, y
2 de aleta mordible del lado derecho y otras 2 del lado izquierdo. Entonces, esta es una serie radiográfica completa. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos las 6 de incisivos, incisivos centrales, lateral y canino, incisivos inferiores, lateral y canino. Tenemos acá premolares, molares, aquí un poquito más posterior y hubiera sido mejor para que se viera perfecto el tercer molar. Acá también, esta está mucho mejor que esta otra que tenemos aquí. Ok, aquí tenemos premolares, molares, premolares, molares y las radiografías de aletas mordibles. Premolares y molares. Premolares y molares. Y fíjense cómo se ven muy bien en las aletas mordibles en una sola película, las coronas de los maxilares y mandibulares en la misma película. Molares superiores, molares inferiores. Premolares superiores, premolares inferiores, molares superiores, molares inferiores. Bien, esto es lo que corresponde a la técnica de aleta mordible, en la cual, repito, se deben observar las coronas de las piezas superiores e inferiores en una misma radiografía. Técnica de aleta mordible, conocida también como técnica interproximal, ya que nos va a ayudar a que nosotros podamos identificar las caries interproximales o examinar las superficies interproximales de estos dientes. Muy bien, no me queda más que desearles éxito en su toma de radiografías con técnica de aleta mordible.